Desde el primer minuto, Dying Light The Beast deja claro que no quiere darte tregua. No hay cinemáticas largas ni tutoriales aburridos que suavicen la entrada. El juego te lanza directo a un mundo hostil y decadente, con la misma furia que carga su protagonista. Está solo, herido, rodeado de enemigos. Es un arranque agresivo, como un bautizo de sangre que deja claro el tono brutal de toda la aventura. Así de poderosa es la impresión inicial que vimos en nuestro más reciente viaje a Los Ángeles para jugar Dying Light The Beast. Este demo nos ofreció 4 horas de juego en las que exploramos libremente Castle Woods, completamos varias misiones y confirmamos algo importante. Techland quiere que esta entrega tenga un enfoque mucho más oscuro y emocional. Lo que vimos fue la evolución de la fórmula que ya conocemos y también una nueva declaración de intenciones. Sigue viendo este video para descubrir todo lo que te espera en esta aventura llena de zombies, gore y sed de venganza. Un nuevo mundo que respira desesperación. Todo ocurre en Castle Woods, una región ficticia que representa un gran cambio respecto a los escenarios anteriores de la franquicia. No hay rascacielos para escalar ni vistas de una ciudad vibrante. En su lugar encuentras un paisaje rural, boscoso y devastado por la infección. Su diseño nos pareció misterioso y lleno de personalidad. Aunque hay espacios abiertos, el entorno parece diseñado para hacerte sentir vulnerable todo el tiempo. El arte del juego refuerza esa sensación con cabañas en ruinas, árboles torcidos y caminos destruidos donde todo parece estar maldito. La atmósfera es un verdadero logro de los desarrolladores. Uno de los detalles que más nos sorprendió fue la manera en que Techland redujo la música al mínimo para dejar que el ambiente hable por sí solo. Escuchas el crujido de las hojas, tus pisadas en el lodo y a lo lejos un grito que no sabes si es humano. Más que del espectáculo visual, la inmersión que genera depende de la combinación de un gran diseño sonoro y del ritmo narrativo. What the hell? El parkour, ahora más físico y retador. Moverse por Castle Woods es muy distintivo a lo que ofrecían Villedor o Harran. El parkour sigue siendo clave, pero ahora se siente más físico, más orgánico. Colarte por rendijas o balancearte entre salientes requiere atención y práctica. La perspectiva en primera persona a veces nos hacía dudar si lograríamos alcanzar ciertas zonas, pero con el tiempo todo empezó a fluir de manera más natural. Nos gustó cómo el juego empuja a improvisar usando el entorno. En varias ocasiones tuvimos que encontrar soluciones creativas porque no había una ruta clara. Saltamos techos inestables, entramos por ventanas, usamos cuerdas de dudosa resistencia, todo para evitar caer o ser descubiertos. Son secuencias intensas y divertidas, donde el parkour es mucho más que estilo. Es supervivencia, el combate más violento de la saga. Sin rodeos, The Beast tiene el combate más visceral y sangriento que hemos visto en la franquicia. La acción cuerpo a cuerpo sigue siendo el centro, pero ahora con mejoras notables en físicas y animaciones. Probamos machetes, tubos, arcos, un hacha improvisada y hasta una pistola oxidada. Cada golpe se siente como una pequeña victoria en medio de la tensión constante. Y no, la violencia no es gratuita. Kyle Crane regresa después de 10 años de encierro, tortura y experimentos. Así que está lleno de rabia, y eso se refleja en su forma de pelear. El sistema de combate premia ir de frente, pero también te permite optar por el sigilo. En una de las misiones eliminamos enemigos uno a uno sin que nos vieran, y se sintió tan satisfactorio como entrar golpeando todo. El sigilo será tu aliado, créenos. Una de las mecánicas más impactantes es cómo se representa el daño. Si cortas un brazo, la animación lo muestra con precisión quirúrgica. La sangre salpica, los enemigos gritan, el entorno queda manchado. No importa dónde golpees. Si usas un filo, verás exactamente dónde cortaste. Es impresionante. El modo bestia. La gran novedad jugable es el modo bestia, una transformación que puedes activar al llenar una barra especial. En ese estado, Crane se vuelve una fuerza imparable y con el avance del juego puede mejorar sus habilidades. La primera vez lo activamos por accidente y lo que pasó fue impresionante. Con golpes salvajes arrasamos con un grupo de enemigos que nos tenían acorralados. Fue rápido, brutal y adictivo.
Este modo tiene límite de tiempo, así que hay que usarlo con estrategia. A veces lo activamos justo antes de morir para cambiar el rumbo de la batalla. En otras ocasiones lo guardamos para sobrevivir a cualquier emboscada. En una ocasión estuvimos rodeados en un espacio cerrado sin tiempo para curarnos. Atacamos hasta llenar la barra y entonces desatamos el modo bestia. Crane perdió el control, se volvió casi invencible y acabó con todo a su alrededor. Ver cómo pasas de estar a punto de perder a dominar la situación es una de las sensaciones más gratificantes del juego. El regreso de Crane. Volver a jugar como Kyle Crane fue una de las cosas que más disfrutamos. El equipo claramente quería explotar su lado más oscuro después de una década de abusos y experimentos a manos del nuevo villano, el Barón. Crane ya no es el idealista que recordábamos. Es alguien marcado, enfadado, sin nada que perder. Su regreso a Castle Woods es más que una misión, es un ajuste de cuentas. Aunque no pudimos profundizar en la narrativa, entendemos que hay una historia de redención y venganza. Eso da más peso a cada decisión y te deja con ganas de descubrir qué pasará. La noche sigue siendo la peor parte, y la mejor también. Una de las señas de identidad de la saga es cómo cambia todo cuando cae la noche, y aquí eso alcanza un nuevo nivel. En cuanto se oculta el sol, The Beast se transforma. Los enemigos se multiplican, son más rápidos y agresivos, la oscuridad es casi total, y usar la linterna puede delatarte. Más de una vez tuvimos que apagarla y quedarnos completamente quietos, escuchando pasos a centímetros de nosotros. Jugar de noche no es recomendable, a menos que busques momentos de verdadero terror. Usamos el parkour para huir, nos escondimos tras muros y objetos, y confiamos en el modo bestia para abrirnos paso. Nunca nos sentimos seguros, y eso es exactamente lo que busca el juego. Esa tensión constante es uno de sus mayores logros. Te lo decimos claro, la vas a pasar mal, pero en el mejor sentido de la palabra. Misiones, exploración en 4 ruedas y un guía turístico. Durante esta versión preliminar completamos 4 misiones principales y 2 secundarias. Todas ofrecieron variedad, combates intensos, enemigos especiales, toma de decisiones y exploración. Al investigar por nuestra cuenta, también descubrimos cosas interesantes. Rescatamos personas, recolectamos objetos útiles y conocimos una mascota inesperada, Bobber the Beaver. Este curioso castor sirve como guía turístico de la región y fue una sorpresa encantadora que aligera el tono en algunos momentos y demuestra que el juego también sabe relajarse un poco. Por otro lado, manejamos vehículos desde temprano en la aventura. A diferencia de The Following, aquí los controles al volante se sienten mejor. Usamos un buggy reforzado para cruzar caminos infestados y atropellar zombies sin piedad. Lo mejor, cuando se subían al parabrisas y frenábamos en seco para lanzarlos por los aires y luego pasarles por encima. Sí, como una película de acción. El juego cumple en lo técnico y tiene extras interesantes. A nivel técnico, el juego se siente sólido. Aunque es una versión preliminar y aún tiene errores por pulir, nos impresionaron las animaciones, el detalle visual y sobre todo el trabajo de audio. Cada sonido tiene un propósito: advertirte, confundirte o aumentar la tensión. La música apenas se usa, pero no se extraña. A nivel visual, se mezclan escenarios decadentes con momentos de belleza perturbadora que podrías ver por horas. Además, Techland incluyó textos en español latino desde el demo. Todo apunta a que estarán disponibles desde el día 1, un gran detalle que hace la experiencia más cercana y accesible. La bestia despertó y viene por ti. Después de jugar 4 horas de Dying Light, The Beast, podemos decir que Techland está cocinando algo especial. El juego se siente impresionante, aporta ideas nuevas que refrescan el gameplay, pero también conserva elementos que son marca de la saga. El modo bestia, el ciclo de día y noche, la variedad de armas, los vehículos, el nuevo villano, efectos gore muy bien logrados y el regreso de Kyle Crane. Todo esto hace que el futuro pinte muy bien. No pudimos probar el multijugador, pero lo que vimos ya fue suficiente para emocionarnos. Sí, nos quedamos con ganas de más. Y si esto fue solo el comienzo, prepárate, porque la bestia ya despertó y viene por todos. ¿Qué es lo que más esperas de este juego? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda, sigue informado en Level Up.